clase con el doctor Taza y bueno, y ayer hubo un desencuentro. ¿No? Sí, ayer no, ¿qué pasó? No hubo clases, pero no sé por qué por ahí algún Hola, profesor. Julio. ¿Qué tal? No, yo creo que debe haber habido una confusión con la persona que lo reemplaza, el titular. No sé. Así que bueno, seguramente ya veremos cómo se recupera la clase de ayer, ¿sí? Bueno, chicos, estos primeros minutos vamos a utilizarlos para que ustedes hagan algunas observaciones sobre lo que fue el parcial, ¿sí? Más que nada pensando en que viene la segunda parte ya, ¿no? Hablamos en la primera clase con Alejandro, hablamos un montón del parcial, le planteamos lo que nos había pasado y qué opinábamos. La verdad que salió un montón de eso. No sé si los chicos quieren agregar algo. Es la oportunidad, chicos. Es el momento. No, por mi parte está todo bien. Lo único que quizás remarcar otra vez, la idea de poder hacer una revisión por Zoom entre el parcial y el recuperatorio. Creo que, sí, te lo mandé, no lo creo, un mail como pidiendo eso para ver la resolución de los casos y tenerlo como más orientativo a la hora de enfocarnos para el recuperatorio, pero ya lo planteé el lunes también, está todo bien. Dijeron que lo iban a tener en consideración, así que ojalá. Yo lo que planteé fue que estaría bueno que haya más trabajos como los que nos hacías hacer, de otros delitos también, y que para ello haya una respuesta, como también lo hiciste en uno de los casos, que eso es lo que sirve como, no para copiar y pegar la respuesta, sino como para saber cómo manejarnos en la práctica, porque desde la teoría lo vemos muy diferente a cómo manejarlo en la práctica, cómo argumentar, qué cosas tener en cuenta para argumentar y qué no. Y eso planteé yo. Sí, habíamos dicho de que los delitos contra la propiedad los habíamos abarcado y habíamos hecho los trabajos o los casos bastante bien y que los otros delitos por ahí estaban más flojos por el tema para repasar. Pero más que nada eso fue lo que más se planteó. Como que hubo mucho de delitos contra la propiedad, hurto, extorsión, robo y los otros fue más flojo. Y después en el examen hubo variado, entonces fue por ahí más complejo por eso. En acuerdo a lo que decía José, que quizás uno llega al parcial, si hace los casos, no copiando y pegando, pero uno tiene ya ese conocimiento adquirido porque resolvió el caso. Entonces ahí es como que no solamente nos aseguramos de que conocemos ese tema de estudio porque lo estudiamos y lo resumimos, sino que también lo conocemos porque hicimos el caso. Entonces lo resolvemos mucho más rápido y completo. Porque desde la teoría, como lo vemos en clase y en los libros, se presenta todo como muy, bueno, cuál es la acción típica, cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, y todo así, desde la teoría se ve muy lindo, pero cuando hay que escribirlo, expresarlo, por lo menos de mi parte, me costó desarrollar, fundamentar y aplicar, no sé, jurisprudencia o desarrollar el hecho conforme al delito, por ejemplo. Eso es lo que más me costó a mí. Una sugerencia puedo dar. Sí. Yo creo que la cátedra tendría que ser la instancia superior, digamos, tomando el paralelo de nuestras resoluciones. Son en un parcial 2, 3 casos. Entonces, con que se tome la cátedra 5 minutos por caso para decir cómo resolverían ustedes eso sería muy útil porque uno del error aprende mucho más que estudiando horas. O sea, no se olvida cuando uno da un examen y se lo corrigen, eso que dio del examen no se lo olvida. Entonces, lo que yo sugiero es que la cátedra, eso no puede llevar más de 20 minutos para 3 casos, media hora como mucho. En forma verbal, ¿no? Porque uno ya los analizó, ya los vio, decir, bueno, yo lo resolvería de esta manera. Y eso me parece que podría llegar a ser muy útil, al menos para mi caso. Está bien. ¿Algún otro aporte, chicos? ¿Ningún otro?
tomando lo que dijo el compañero recién, lo que se había, los parciales, los casos, los corrigió el titular y los vio uno por uno, ¿sí? Y él lo que había delineado como pauta de examen era más que nada la forma en la que ustedes argumentaban, ¿sí? Y cómo trataban de resolver una determinada situación jurídica, ¿sí? Un determinado supuesto de hecho con determinadas complejidades de tenor jurídico, ¿sí? Por eso, sí. Perdón que lo interrumpa, pero creo que están poniendo en el chat si puede verlo, porque creo que hay algunos que están escribiendo por ahí. Sí, igual Bueno, también. les sigo diciendo. Te escucho. Está bien, les decía, ahí ya leí los chats y ahora también voy a hablar sobre eso. Les decía que en realidad, o sea, había supuestos en los cuales podíamos tener incluso 2 respuestas que eran válidas, ¿sí? O hasta 3. El tema estaba en ver cómo ustedes exponían y cómo desarrollaban y cómo elaboraban una solución, ¿sí? Que estuviera o sea, fundamentada y argumentada de manera adecuada, ¿sí? No es que se les va a pedir una excelencia a la cual ustedes no están preparados. ¿Por qué? Porque en realidad es como dijo una compañera por ahí, o sea, se acostumbran a leer el artículo, decir, bueno, tal artículo dice tal cosa. La norma de la Constitución dice esto, lo otro. Pero la realidad es que ustedes no trabajan sobre casos, ¿sí? No trabajan ni sobre casos civiles, ni penales, ni ninguna otra cuestión que amerite una exposición argumental utilizando las normas, ¿sí? Yo no sé a ustedes cuántos, por ejemplo, en teoría constitucional o en derechos humanos, cuántos casos, ¿sí? O cuántas situaciones complejas les presentaron para que ustedes las resolvieran con las normas. ¿O no? Fíjense que en derecho constitucional por ahí tiene el tema del derecho a huelga y alguna vez les presentaron una situación en la cual tenemos, qué sé yo, un determinado sector que reclama, pero que no es el habilitado constitucionalmente. ¿Se les presentó algún caso para resolver? No, generalmente se estudian las normas de manera estática, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El artículo tanto dice esto. La norma constitucional dice esto otro. Creo que es así, la mayoría de las materias ha sido así. Lo que ha hecho la pandemia también nos ha obligado a nosotros a enfocar y direccionar los exámenes en una forma un poco más práctica, ¿sí? Y como la práctica van a ver en el día que ustedes se reciban y que sean abogados, van a ver que cada situación que se les presente no va a tener una única solución, ¿sí? No va a tener una única solución, sino que va a depender siempre de la manera de argumentar. Ustedes, como buenos abogados, el día que se reciban, van a ver que van a tener que aprender a argumentar, ¿sí? Yo le pido esto al juez, o yo le digo al fiscal esto, o acuso con esto, o demando por daños y perjuicios, ¿sí? Y solicito tal cosa, pero el mensaje que ustedes van a tener que dar por escrito, en audiencias orales, va a tener que ser siempre claro, ¿sí? Va a tener que ser claro y va a tener que ser, o sea, digamos, encolumnado sobre normas jurídicas. ¿Por qué? Porque ese mensaje, o esa petición, o esa argumentación que ustedes desarrollen, ¿sí? Va a ser recibida por una persona, en este caso supongamos el juez, y lo que ustedes digan lo tienen que convencer, ¿sí? Todo lo que ustedes argumenten a favor de su petición, de su demanda, o de una denuncia penal, o de una acusación, ¿sí? Va a tener que estar argumentado y tener argumentos serios, basados en normas jurídicas, en antecedentes, en relación con los hechos. Y ustedes van a tener que convencer a la otra parte, ¿sí? Entonces lo importante que es cuando ustedes resuelvan es que argumenten de manera jurídica y sobre todo que sea clara, ¿sí?
sobre todo que sea clara. Quizás estaría por ahí una devolución, como dice el compañero, les ayuda a ustedes a ver por dónde ir, por dónde apuntar y demás. ¿Sí? En general, yo por eso trato a veces de dar las devoluciones cuando me presento un caso para que ustedes lo resuelvan, trato de darle una devolución indicándoles por dónde ir. ¿Sí? Y van a ver que las devoluciones que yo les voy a hacer ahora van a estar más motivadas sobre si ustedes argumentaron, no tanto con la decisión del caso, ¿sí? Sino si ustedes argumentaron jurídicamente o no. Si está bien argumentado, ¿sí? Quizás haga alguna devolución si lo que yo veo en la resolución del caso que se les plantea, ¿sí? es una barbaridad o es un disparate. Quizás ahí pueda hacer una devolución sobre el fondo y sobre la solución. Pero en general, las devoluciones que voy a hacer van a estar apuntadas a si ustedes argumentan o no. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, chicos. Van a ver que más adelante de la carrera creo que hay una materia optativa que se llama argumentación jurídica. ¿Sí? Básicamente en la argumentación jurídica lo que ustedes van a aprender es justamente esto, a desarrollar una idea con claridad, ¿sí? Cómo basarse en determinados fundamentos, ¿sí? En determinados argumentos de autoridad. Por ejemplo, el argumento de autoridad es citar un fallo de la Corte Suprema sobre un tema determinado, ¿sí? O citar a un autor que es una eminencia sobre determinado tema. ¿Sí? Y se les va a enseñar, o se les va a tratar de más o menos enseñar, no porque en un cuatrimestre no se aprende nada, sino que más o menos se les dan ciertas herramientas. Se les va a mostrar, ¿sí? Determinadas herramientas y determinadas pautas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Lo principal que yo les puedo decir ahora es que ustedes tengan en cuenta hacia quién va dirigido el mensaje. Cuando yo hago referencia al mensaje, estoy hablando de las respuestas de su parcial, ¿sí? Si el receptor de la respuesta de mi parcial es el titular de la cátedra, ¿sí? Y estamos hablando de derecho penal parte especial, ¿qué es lo que consideran ustedes que va a evaluar el titular de la cátedra? Como argumentemos, dijo que iba a hacer lo que más iba a evaluar. Como argumenten, ¿sí? Y en esa argumentación se tiene que demostrar ¿qué cosa? Que ustedes manejan los conceptos jurídicos de la materia. ¿Sí? Por eso es que generalmente van a ver que muchas de las respuestas que se dieron en los casos es sí, yo estoy de acuerdo con el fiscal, o no estoy de acuerdo con el fiscal. Bueno, pero dame las razones de por qué no estás de acuerdo con el fiscal. Supongamos, en el caso de la campera, yo pensé que le tiraba una mano con eso, pero los terminé liquidando a todos. En el caso de la campera, el detalle importante, más allá de la solución o no, que era que la campera no era de la persona. ¿Sí? Entonces, algunos pusieron, bueno, no estoy de acuerdo con la respuesta del señor fiscal. Y uno lo que puedo decir es, bueno, yo puedo ponerlo así, puedo arrancar y ser concreto, decir, yo no estoy de acuerdo con el fiscal en su petición. Punto. Los argumentos que utilizo o los argumentos que utilizo para desechar la posición del fiscal se basan en lo siguiente, en que el artículo 162 para el delito de hurto, ¿sí? Nos está exigiendo el apoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Y en el presente caso nosotros tenemos que el fulanito de tal, ¿sí? Se llevó una campera que era de su propiedad. Por lo tanto, el hecho materia de acusación claramente no encuadra en la figura del artículo 162 por cuanto la cosa mueble que se llevó fulanito no era ajena, sino que era propia de él. Irrefutable. Pero vieron cómo, o sea, en la respuesta yo fui mechando 162, cosa mueble totalmente ajena, hablé de apoderamiento, ¿sí? Son conceptos son conceptos jurídicos, ¿sí? Mientras ustedes desarrollen un buen argumento jurídico de por qué, porque piensen esto, a ustedes se les presenta un caso para resolver, ¿sí? Ustedes pónganse en la posición del juez. Si estamos hablando que el ejemplo habla de que es un fiscal, ustedes son los jueces y ustedes tienen que decir por qué le van a decir al fiscal que no, o por qué ustedes están de acuerdo con el fiscal.
Y para decirle esto, para decirle o hacer lugar a la petición o no del juez, ustedes van a tener que dar argumentos jurídicos. ¿Sí? Pero bueno, a ver, voy a ver el chat. Había un compañero que ahí la realidad es que 17 días para el parcial no, para el segundo parcial no, o sea, casi no arrancamos. Ese ¿Sí? es el otro tema que habíamos hablado, que esta semana vimos un tema, tuvimos una clase más la de hoy para ver y ya nos quedan pocos días, estamos digamos a 13, ¿no? Es poco tiempo, la verdad. No Lo que sabíamos. estaría bueno es que habiliten el material del campus, aunque sea. Sí, yo les habilité del 140 al 142 bis, me parece, y hoy a la tarde voy a habilitar todo lo que queda, ¿sí? Nosotros, conmigo, ya les marco lo que vamos a ver los viernes. Vamos a ver, del 140, yo ya y habilité el artículo 237, 238 y 239. El 140... Sí, ese es el al 144 tercero. 237 y a 239 que dijiste, eso ya los vimos la clase pasada. O sea, lo que habilitaste ahora son los delitos contra la libertad. A esos son los que... Pero ¿con quién vieron el 237? Lo vimos con Romina, abuso de autoridad, creo que eran los que habíamos visto, falsa denuncia. Porque el 237 es resistencia a la autoridad, sí, atentado y desobediencia. Creo que Romina dio el 248. Sí, perdón, tenés razón, no dije nada. Fíjense, chicos, que el tema del 237 y demás, ya es un tema que está habilitado en el campus, ¿sí? Bien. Bueno, y delito contra la libertad, vamos a ver, del 140 al 144 tercero, ¿sí? La realidad es que yo no sé si vamos a llegar al 144 tercero, pero ustedes ya lo tienen que ver porque esos temas ya están subidos al campus, ¿sí? Yo voy a tratar de llegar, ¿sí? No sé si lo voy a lograr, pero vamos a hacer un esfuerzo. ¿Podrían subir lo que entra para esta segunda parte, los temas? Sí, yo les puedo habilitar de los temas que yo voy a dar. No, sí, pero para la primera parte pusieron una lista de los temas que entraban y los que no. Eso lo hace la doctora. Eso lo va a hacer la doctora Castro, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Yo voy a tratar de subir casos de delitos contra la libertad o si algún otro docente me pasa algún tema para que ustedes resuelvan, ¿sí? Y voy a tratar de plantear casos un poco más complejos, más complicados. Más que nada para que ustedes lleguen con ese ejercicio. Bien. Julia, una preguntita. Sí. Yo no sé si estás de acuerdo con las recetas de cocina, digo yo, pero ¿te parece hacernos una receta? Es como que, bueno, lo primero que tienen que hacer, analizar un caso, es ver tal cosa. Lo segundo, miren tal otra. Lo tercero, ¿se puede hacer eso? Como tener una guía para ir armando la respuesta. ¿Qué tenemos que fijarnos? Si es tal cosa, bueno, tenés que argumentar sobre el artículo, sobre la jurisprudencia, sobre... ¿Cómo van a tener? ¿Podés hacer como una guía? Sí, vamos a ver si... Lo que pasa es que cada uno tiene, como esto no es Masterchef, no sé si ustedes habrán visto Masterchef, cada uno cocinaba, no sé, un bife de chorizo de una forma distinta. Y los puntos eran totalmente distintos, ¿sí? Yo lo que les puedo aconsejar es que ustedes, lo primero que yo haría es agarrar un caso, ¿sí? Y leerlo 2 o 3 veces. Tranquilo. Si ustedes tienen 1 hora y 10 y tienen 4 múltiples choice, el múltiple choice lo dejan para el último. O sea, si quieren le pueden pegar una leída y lo dejan para el último. Porque chicos, tengan en cuenta que el múltiple choice da muchos puntos. ¿Sí? En el parcial dio 2 puntos. Perdón, a mí me pasó dio... eso de dejar el múltiple choice para lo último y empezar a resolver los casos
y me agarró una desesperación porque me quedaban 4 minutos. Claro, me entusiasmé con los casos, esos 4 minutos digo, ¿cómo hago, cómo hago, cómo hago? Y bueno, y tuve dos choice bien y uno mal. Pero bueno, también hice eso, dejarlo para lo último y después me arrepentí. Porque, No, si no, o sea, o los pueden resolver de entrada, o le pegan una leída a las múltiples choice de entrada y lo dejan para los últimos 10 minutos, así lo vuelven a leer, ¿sí? claro. Ustedes tengan en cuenta que tienen 1 hora y 10 minutos. Si son 2 casos, 30 minutos para cada caso. Yo lo que hice Entonces, fue agarrar, resolverlos como me parecía, digamos así, a priori, y después a lo último volví a los casos, los releí y analicé, volví a los múltiples choice, los analicé de vuelta y algunos si tenía mal lo corregí. Pero... Exactamente, yo hice exactamente lo mismo y llegué bien con el tiempo y acerté a los 4, así que creo que es una buena técnica. Arrancar con eso, sacarte ya la presión de que por lo menos si se te cierra lo que sea, ya tenés algo, porque el problema es si después te llevan los casos y se te cierra, ¿qué haces? No tenés una respuesta a priori porque te puedes equivocar o no. Y después seguís y miran los casos y listo, y le dedicás su último tiempo a revisar, escribir bien. Porque lo que yo noté es que en los múltiples me fue bien, pero por ejemplo había, un solo punto que me bajó bastante, fue por ahí por la redacción, o por ahí que me faltó algo, no me di cuenta, y por ahí si hubiera estado más atento al caso, como lo redacté, o haber agregado algo, capaz me hubiera servido más. Pero digo que un ejemplo, como manejé yo. por eso yo digo que cada uno tiene su forma de responder, ¿sí? De hecho, Roque utiliza mucho, yo no sé, jurídica, filosofía o técnicas de investigación de derecho. ¿Es así o no? A mí me gusta recurrir mucho a la discusión semántica en ese sentido. Exacto, porque creo que, o sea, sos uno de los pocos que utilizó la premisa normativa. Claro. Eso es así, es mucho de eso. Por eso el otro día te aclaraba que por ahí guarda que cuando uno hace tareas de investigación y se dedica a la investigación del derecho, quizás la argumentación, la forma de argumentar está dirigida a investigadores de derecho, ¿sí? Y es muy distinto a dirigírsela a un abogado o a un juez, ¿sí? Quizás desde la academia en ese sector te van a entender mucho más y desde el otro lado va a perder contundencia el mensaje, ¿sí? Claro, por eso yo siempre trato, que está mal si lo vemos en ese sentido, pero yo trato de ir a tirar abajo el razonamiento lógico que se hace, ¿no? No la fundamentación. Quizás porque, bueno, ahora no se me ocurre. Lo que pasa es que si yo te digo corrección formal, ¿cuánto conocen ese concepto? No, claro. Estamos metiendo en una discusión que no tiene con penal, por eso. Bueno, y con respecto a lo que preguntaba Viviana, yo lo primero que haría es ver cuál es si me plantean un caso, lo primero que trataría es de subsumir ese hecho material en una norma, en un tipo penal, ¿sí? Si yo veo que hay supongamos que en el caso que me plantean hay una persona que se murió, ¿sí? Hay una persona que se murió, eso ya nos sitúa dentro de los delitos contra la vida, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pero pará, acá, ¿y cómo se murió? La mataron, se murió de un accidente, ¿sí? Entonces uno tiene que ir tratando de achicar, ¿sí? Tenés que tratar de decir, bueno, pero pará, ¿esta conducta en qué tipo penal puede encuadrar? De los que yo vi, ¿sí? De los delitos que yo vi, ¿esta conducta en qué tipo penal puede encuadrar? ¿Sí? Una vez que más o menos lo tengo ubicado, digo, trato de ver si esa conducta tiene todos los elementos típicos de la figura penal que nosotros vimos. Si le falta un elemento típico de los que nosotros vimos que son exigidos por la norma, entonces no es esa conducta. Por ejemplo, el otro día, en el ejemplo que yo les tiré es el de la campera. ¿Sí? Yo tengo, bueno, acá esta persona la acusa el fiscal, yo no me acuerdo si ha puesto que el fiscal se lo acusaba por robo, no me acuerdo. Se lleva la campera, bueno, esto acá estamos hablando de robo, sí,
Y pero pará, ¿y cómo fue? No, esta persona se llevó su campera. Pará, ¿y esto es robo? Y no, no está el elemento fuerza, tampoco hubo violencia sobre las personas, más allá que después, sí, más allá que después le pegó a un guardia y demás. ¿Sí? Alguno podría llegar a decir que el golpe que se le pegó al seguridad era la violencia sobre las personas con el delito. ¿Sí? Vieron que la violencia sobre las personas se admite antes, durante y con posterioridad. Sí. Uno podría haber dicho eso, sí, pero bueno. Pero en el elemento objetivo, que es en la cosa muele, ya teníamos, che, pero pará, la campera es del tipo. Entonces, si el tipo penal de hurto, que es la base del delito de robo, me dice que la cosa mueble tiene que ser ajena, acá no tengo una cosa ajena. Entonces, si yo no tengo una cosa ajena, acá no tengo ni hurto ni robo. Profe, yo lo miré eso como que no hay sujeto pasivo ni activo, o sea, no hay sujeto que sea pasivo del delito porque no me puedo robar a mí mismo. Desde ahí ya arranqué con esa lógica y deseché, digamos, el tipo penal de hurto de lo siguiente. Yo no lo pienso así, digamos, como esa Y yo, estructura, pero está y yo bueno. el caso ese lo hice mal porque, o sea, no leí la parte que decía que la campera era de él. Entonces pensé que, leyendo el caso rápidamente, terminé pensando que nunca se había descubierto si era de él o no la campera. Entonces, bueno. Sí, pero les ha pasado mucho. Pasa que por ahí como están apurados, están nerviosos, les pasa de largo detalles. Igual yo para tratar de meter más casos para el segundo parcial y vamos a ver si podemos tratar de generar una metodología para que ustedes se acostumbren a un ejercicio para el momento del parcial tenerlo presente, ¿sí? Vamos a ver qué no llegamos. Sí, sí que llegamos, ¿no? Bueno, arrancamos como en el 140, chicos, vamos a ir muy rápido, ¿sí? Van a ver que acá, a mí me encanta ver delitos contra la libertad y es una lástima que no se pueda ver con mayor amplitud, ¿sí? Porque lo que vamos a tener es que se vinculan con normas de carácter procesal, ¿sí? A mí me encanta mezclar, de hecho yo considero que para mí se tendría que ver de alguna forma, no sé si anual o no, ¿sí? Tratar de mezclar la materia con lo procesal ya, y no ver lo procesal de acá a 2 o 3 años, ¿sí? Cuando ustedes ya ni se acuerdan que era el derecho penal, ¿sí? Sobre todo en bolillas que tienen que ver justamente con lo procesal, que son delitos contra la libertad, ¿sí? Lo importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo que está marcado en el apunte, es la vaguedad del concepto, ¿sí? La vaguedad del concepto libertad. Porque si nosotros empezamos a buscar o tratar de darle una definición, vamos a ver que el concepto de libertad se extiende a casi todos los ámbitos, ¿sí? De hecho, es uno de los bienes inherentes a las personas más importantes, junto con la vida y junto con la integridad física, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de derechos de carácter constitucional o de derechos que son inherentes al ser humano, la libertad es uno de los que está involucrado, ¿sí? De hecho, van a tener el preámbulo de la Constitución, van a tener el 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? El 15, el 16, ¿sí? El 18, el 19, los tratados internacionales. Cada una de estas normas que yo les mencioné reconoce que el ser humano es ¿qué? Es libre. Tiene derecho a la vida, ¿sí? Es libre. Hablando de eso, aborto no vieron ustedes. Bien, no, porque escuché derecho a la vida y se me vino a la mente que aborto generalmente se suele dar en la segunda parte y ustedes no llegaron a verlo, ¿sí? Quizás vamos a ver si podemos meter alguna clase como para que ustedes vean este tema. Entiendo que es un tema importante que no pueden dejar de verlo en una materia como esta, ¿sí? Muy bien. Sí, entonces sabe que la discusión del tema de ahora del aborto se va a tratar, no sé si el mes que viene o la semana que viene. Sí, más allá de o sea, más allá, porque
el tema del delito de aborto tiene dos planos. Nosotros estamos hablando desde lo jurídico, ¿sí? Después hay un plano que tiene que ver con lo filosófico, ¿sí? Y que tiene que ver con otras cuestiones. Pero bueno, estamos hablando del derecho a la libertad y cómo estaba reconocido de manera constitucional, ¿sí? Y en distintos tratados. Van a ver que si ustedes agarran algunos, qué sé yo, algún libro de Ferrayol y demás, se plantea si en realidad este era un derecho inherente a la persona o si era un derecho que tenía que ser reconocido por una norma. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy interesante esta discusión, porque algunos plantean, los que están desde una visión positivista, te dicen, sí, pero pará, si fuera tan inherente al ser humano, entonces ¿por qué necesitas una norma de carácter constitucional que reconozca ese derecho? ¿Sí? Si es un derecho natural, ¿por qué necesitas que una norma, en este caso un tratado constitucional, ¿sí? O una constitución, reconozca el derecho a la libertad? Desde la otra posición, plantean, no. Mirá, dice, tanto la vida, la libertad o la integridad física son derechos inherentes a la persona y son previos ¿a qué? A la sanción de la norma, sino que en realidad la norma no es que está concediendo ese derecho o que lo está consagrando, sino que está reconociendo algo que ya existía. ¿Sí? Pero bueno, esa es una discusión que no hace a lo que es esta materia. Bien, yo les hablé del preámbulo, les hablé del 14, les hablé del 16, ¿sí? Del 18, del 19. El artículo 18 de la Constitución Nacional van a ver que es la primer, ¿sí? Van a ver que es la primer norma de carácter procesal. ¿Sí? Algunos autores hablan de que el 18 es la primera norma de carácter procesal. Que a partir de ahí, ¿sí? Todos los códigos procesales instaron o desarrollan un método, ¿sí? Para que se respeten las garantías constitucionales. Muy bien. Estoy yendo como medio bastante rápido. Tenemos el 18. Sí, voy a esto. Vieron que en lo que va de la pandemia se ha hablado mucho de qué? De las libertades de las personas, ¿o no? De las libertades individuales. Dentro de las distintas discusiones que se presentaron, en los últimos tiempos se ha discutido sobre el derecho a la libertad. ¿Sí? ¿Por qué me coartan la libertad? La pregunta es la siguiente, ya que estamos hablando de la libertad. ¿La libertad es de carácter absoluto? No. No. No, no es absoluto. ¿Por qué? No es absoluto porque tiene que ver con el vivir en sociedad. Si fuera absoluto, viviríamos en una jungla. Yo creo que no es absoluto porque si uno tiene la teoría de la jerarquización de los derechos, es jerárquicamente inferior al de la vida. Entonces, por ejemplo, acá se está restringiendo la libertad en pos de proteger el derecho a la vida. O a la vida misma. ¿O es también la salud integralmente? O la salud integral. Entonces, es dable restringir la libertad. Hagamos una cosa, así hilamos más fino. Olvidémonos de que existe la pandemia. ¿Sí? Supongamos que estamos en clase normal y no existe la pandemia. Y yo les pregunto, chicos, ¿el derecho a la libertad es un derecho absoluto? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Yo creo absoluto no, pero tiene una... No es absoluto porque depende de las libertades de las otras personas, como límite, en principio. Y está bien, y desde carácter jurídico, ¿dónde lo encuadramos esto? ¿A dónde lo llevamos? Jerarquía. A la punibilidad. Cuando vos estableces una pena, restringís libertades. Sí, pero ¿y de dónde sale eso? En el principio de reserva. No. El artículo 19 de la Constitución Nacional es el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el principio de legalidad desde el ámbito penal? Es que nadie puede ser reprimido, ¿por qué? Por algo que no está previsto en la norma penal, ¿o no? Hacer lo que la ley no, nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe ni lo que la ley no manda. Zaffaroni sobre este artículo hace una interpretación y dice que en realidad
invierte una interpretación de lo que nosotros solemos ver. Vieron que nosotros decimos que el principio de legalidad dice que nadie puede ser penado por algo que no está previsto. Zaffaroni lo que dice sobre esa norma es que en realidad el Estado, a través del artículo 19 de la Constitución Nacional, se está garantizando poder aplicar el poder punitivo en determinados actos. ¿Sí? Yo como Estado, a través del principio de legalidad, me estoy garantizando que en determinados sucesos voy a poder imponer una pena, voy a poder hacer ejercicio del poder punitivo en estos hechos que a mí me interesan. Es una mirada inversa de lo que nosotros solemos ver, ¿sí? Algunos autores también, cuando hablan del principio de legalidad, por ejemplo, Nauque, hablaba de lo que era la carta magna del delincuente, ¿sí? Esto lo llevó, este último término llevó a que se retractara y en realidad después tuviera que decir la carta magna de los ciudadanos, ¿sí? Cuando habla de la Carta Magna, habla del debido proceso vinculado con el 18 de la Constitución Nacional, en la cual dice que todo ciudadano, ¿sí?, tiene una garantía de que no puede ser penado ni reprimido por algo que no está previsto legalmente. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que la libertad no es un derecho absoluto, estamos diciendo que es relativa. ¿Sí? La libertad es un derecho relativo. Y esto surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando hablan del poder de policía. ¿Qué es el poder de policía del Estado? Significa, ¿sí?, significa que los derechos se van a poder ejercer de acuerdo a las normas que los reglamentan. ¿Sí? Si nosotros decimos que el derecho a la libertad es un derecho absoluto, entonces no le podríamos imponer una prisión preventiva a nadie. Imagínense que se reconoce que la libertad es un derecho absoluto constitucionalmente, viene un juez y dicta una prisión preventiva. Esa prisión preventiva sería ¿qué? Un acto contrario a la Constitución, ¿o no? Bien, entonces la libertad es un derecho relativo. ¿Sí? Ya que la mencioné, la prisión preventiva es una medida cautelar, chicos. No es un adelanto de pena. ¿Sí? Porque en los medios se suele hablar de la prisión preventiva como si fuera un adelanto de prueba. Te dicen, no, tal persona es responsable de esto. ¿Y vos cómo sabés? No, porque el expediente, la prueba, pero ¿y cómo sabés si lo que vos estás diciendo realmente está en el expediente o no? ¿Sí? La única finalidad que tiene la prisión preventiva, la única finalidad que tiene es garantizar la consecución del proceso penal. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la prisión preventiva trata de evitar que el imputado se profugue, ¿sí?, se profugue o se fugue, o que entorpezca el proceso, destruyendo, por ejemplo, pruebas. Supongamos, yo soy un acusado de trata de personas y soy un tipo que ha amenazado a las víctimas, ¿sí?, para que no declaren en mi contra. ¿Ustedes se imaginan que yo, como acusado del delito de trata de personas, amenazando a las víctimas, permanezca en libertad? Eso garantiza que el proceso penal se lleve de acuerdo a las normas procesales y se garantice llegar a un juicio justo y acorde al derecho. No, en este caso mi accionar claramente está dando, ¿sí?, está dando las facultades al juez o está dando las razones necesarias para que se dicte una medida cautelar, que en este caso es la prisión preventiva. ¿Sí? Bien, hablamos de que el derecho de la libertad es relativo, ¿sí? También tenemos que decir que tiene una mirada muy amplia. Cuando hablamos de libertad podemos hablar de libertad religiosa, de libertad política, de cualquier tipo de libertades, ¿sí? A nosotros en los delitos o los tipos penales que vamos a ver, solo nos va a interesar la libertad en una doble faceta, que está vinculada a la facultad de decidir, ¿sí?, y de llevar algo adelante que yo decidí, ¿sí?, y a la facultad de proteger mi derecho de reserva o mi esfera de reserva o privacidad.
la vinculación que tiene es casi locomotiva. Estamos hablando de la libertad locomotiva. ¿Sí? Por eso, estoy yendo bastante rápido, me parece. Pasa que tenemos que apurar porque si no, creo que son 3 No, clases. está bien, siga. Bien. La primera de las conductas penales que vamos a ver se encuentra prevista en el 140. ¿Sí? En el 140, yo cuando estudiaba los delitos contra la libertad, solía, si hacía un cuadro, los rotulaba de la siguiente forma. 140, reducción a servidumbre y esclavitud, o esclavitud. ¿Sí? ¿Puede repetirlo, profe? Que yo cuando estudiaba estas materias agarraba el artículo, se hacía un cuadro y ponía el 140 es reducción a servidumbre o esclavitud. Entonces yo ya sabía que en el 140 está la reducción a servidumbre o la esclavitud. ¿Sí? 141, privación ilegítima de la libertad. ...141, privación ilegítima de la libertad. 142, las figuras agravadas de la privación ilegítima de la libertad. ...140, chicos. Dice, serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujera a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. ¿Sí? En el 140 estamos hablando de lo que es reducción a servidumbre o reducción a esclavitud. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, ¿a qué nos hace acordar? Esclavismo. Al esclavismo, colonia. ¿Eh? A la colonia. A la colonia, pero de derecho, ¿sí? De derecho que ustedes hayan visto. Asamblea del año 13, Exacto, que abolió, ¿qué cosa? la esclavitud. Abolió la esclavitud y eso quedó previsto en un artículo de la Constitución Nacional. ¿Qué cuál es? 6, el artículo 16, que no hay prerrogativa. El 16, exacto. ¿Sí? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta cuando nosotros hablábamos de esclavitud, ¿sí? En derecho constitucional y demás, ¿qué era el esclavo? Se hacía referencia cuando... No era una persona. Claro. Claro, no era una persona, sujeto de derecho. Exactamente, cuando se hablaba de un esclavo, se hablaba de que era una cosa y que era no tenía derechos, ¿sí? No era un sujeto de derechos. Pero en realidad también estaba vinculado más a una cuestión, si se quiere, de propiedad. Es el 15, ¿no? Pensé en el 15 y el 16, en realidad son los dos. El 15 habla de los esclavos y el 16 habla de las prerrogativas de sangre y la igualdad. Pero bueno, más o menos tiene un principio similar. Sí, más o menos está por ahí. Yo no sabía, no me acordaba si era el 15 o era el 16. Sí, yo cuando te dije, pensé 15 y 16, dije, me acordé del 16 como igualdad, pero en realidad el artículo, yo sabía que había un artículo independiente que era el 15. Ahí está, el 16 es el de la igualdad. Igualdad Claro, en iguales condiciones. Es la igualdad, pero no es el que habla específicamente que en la Argentina no hay esclavos. Ese es del 15. Está bien, cuando hablamos de esclavos, chicos, hablamos de un título o un derecho que se tenía sobre una determinada persona, ¿sí? Que en realidad era una persona cosa. Esta cosa no tenía derechos, ¿sí? Era un título. En cambio, la servidumbre tenía que ver más con lo material, ¿sí? O sea, era la reducción de reducir a esta persona, a este esclavo, este derecho que tengo sobre una determinada persona, a mi voluntad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de servidumbre y esclavitud, en realidad algunos autores dicen que estamos hablando de lo que es la trata en su versión moderna, ¿sí? Ustedes tengan presente esto, cuando nosotros decimos, salud, cuando nosotros decimos que yo reduzco a alguien a servidumbre, ¿sí? Lo que estoy haciendo es someter a esta persona a mi voluntad, ¿sí? Yo someto a esta persona a mi voluntad.
No sé si ustedes vieron la película La Habitación. ¿No? ¿Nunca vieron la película La Habitación? Y Sí, ¿se acuerdan del caso ese de una mujer que fue sometida por una periodista y el marido de la periodista, que era un pastor o algo así? Esto pasó hace como 5 o 6 años. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese es un caso de servidumbre. En este caso, la mujer esta que fue sometida por esta pareja, ¿sí?, era tratada como si fuera un perro. La tenían encadenada, le daban de comer alimentos para perros, ¿sí?, y estaba totalmente sometida a la voluntad de sus captores. ¿Sí? En este caso de la reducción a servidumbre y esclavitud, nosotros lo que tenemos es una dependencia, ¿sí?, una dependencia, además de la libertad psicológica, la voluntad de los autores. ¿Sí? Es como el caso del chico, creo que acá fue en Parque Camé, que el padre lo tenía en un galpón encadenado y vivió toda la vida encadenado en un galpón. Fíjense en esos dos supuestos que yo les mencioné, cómo la voluntad psíquica de la víctima es totalmente anulada. No tiene voluntad propia y termina dependiendo de ¿qué? De la voluntad de sus captores. Entonces ahí es donde se ve el ataque a la libertad. ¿Sí? Fíjense que la norma dice bajo cualquier modalidad, o sea, no define formas, ¿sí?, no define formas para cometer este delito. Entonces, los casos o las formas en las cuales se puede desarrollar son inimaginables. Después mencionan el que obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer matrimonio servil, ¿sí? Esto no tiene mayores complicaciones. En el apunte que yo le subí está bien explicado y de manera sintética, ¿sí? Pero imagínense que si venimos hablando de que tenemos una víctima que está sometida a la voluntad de un captor, ¿sí?, o del autor, en el caso de los trabajos y servicios forzados, ¿qué va a hacer? ¿A qué se refiere? A que la víctima sigue sometida, ¿sí?, a la voluntad de esta persona. Lo mismo que en el matrimonio, ¿sí? En este caso se puede, qué sé yo, se puede mencionar como un ejemplo qué pasa con los matrimonios arreglados a cambio de una dote. ¿Sí? Supongamos que tenemos un determinado sector de la población que consideran que arreglar los casamientos, ¿sí?, arreglar los casamientos es una costumbre ancestral entre ellos, ¿sí?, y lo siguen desarrollando y llevando adelante. Acá tenemos un patrón, ¿sí?, tenemos un patrón determinado cultural y tenemos que este patrón entra ¿en qué? En conflicto con la norma penal. ¿Sí? Vamos a tener una colisión entre la norma penal con patrones culturales. O también, ¿qué pasa en aquellos supuestos que hablamos de trabajos o de explotación laboral, en la cual tenemos una persona que ha venido de otro país y que se crió en ese país trabajando desde que tenía 8 años, ¿sí?, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Durante 40 años trabaja de la misma forma, ingresa al país, sigue trabajando de la misma forma, ¿sí? Digamos que empieza a crecer económicamente y trae a familiares del país de donde es oriundo y, ¿sí?, los pone a trabajar en las mismas condiciones. Tenemos un problema. ¿Y por qué? Porque el sujeto activo no internaliza la norma. ¿Por qué? Porque es un patrón cultural aprendido. Profe, Sí. eso es lo que se estudia en derechos humanos como uno de los desafíos de los derechos humanos, porque una de las características es la universalidad. Entonces, ¿cómo hacer para hacer efectiva esa universalidad si tenés ciertas culturas o patrones culturales que no admiten ciertos derechos humanos? Es que el problema, por eso yo lo planteo desde una cuestión de la norma penal, ¿sí?, y lo tiro al pasar algo como una cuestión sociocultural. Pero el problema es muchísimo más amplio y muy complejo.
Incluso te puedo decir que el término que es universalidad. Porque hay un libro muy lindo que se llama... Uy, a ver si... Igual ahí está, ahí lo vi. Sí. John Pratt, ¿sí? John Pratt hace todo un análisis de la imposición de la pena en distintas cárceles, ¿sí? Y él, en el libro, que es lo más interesante que plantea, dice, voy a hablar de penas o de la imposición de la pena y de la mirada que se tuvo a lo largo de 200 años sobre la pena, ¿sí? La mirada va a ser en Occidente. ¿Por qué? Porque él lo que dice es, nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Cuando hablamos, y ahí es donde se vincula con esto de la universalidad, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que el mundo civilizado es el de Occidente, ¿sí? Entonces, en esta dialéctica, nosotros los de Occidente somos civilizados, imponemos penas civilizadas, ¿sí? Tratamos a los que son de Oriente por imponer sus penas de incivilizados o bárbaros. Entonces, cuando nosotros hablamos de universalidad de derechos, la universalidad de derechos, ¿a quiénes se refieren? ¿Se refieren a los derechos humanos que tienen las personas que viven en Estados Unidos, en Sudamérica, o se refiere a los derechos humanos que tiene, por ejemplo, la China popular, socialista, mezcla de capitalismo puro? Es una mezcla rara de... Sí, de nada. ¿A qué? O sea, esa universalidad de derechos, ¿a qué se refiere? Al universo conocido. ¿Y cuál es el universo conocido? ¿Quién lo Y define? según la mirada de cada uno. Si vos sos occidental, es occidente. No, depende. es la mirada occidental. Es la mirada occidental y, por ejemplo, Neil Christie en un libro que es Una sensata cantidad de delito, ¿sí? Yo no sé si lo dijo Neil Christie o lo dije yo, pues la realidad es que lo leí el libro y nunca encontré la parte donde dijo esto. Vieron que uno sabe que está y de algún lado lo sacó. Neil Christie lo que plantea, que en realidad lo plantea él, pero lo tomó de otro lado y a su vez otro autor lo tomó de otro y así. Pues las ideas es como que, qué sé yo, uno lo escucha hablar a Jacobs sobre el funcionalismo penal y resulta que Jacobs hizo una copia de Luhmann, que a su vez Luhmann lo tomó de otro lado y así. Bueno, Neil Christie habla de que poder es poder definir. ¿Sí? Poder es poder definir. Si yo tengo el poder, ¿sí? Yo te voy a decir quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros. Te voy a decir cuáles son los derechos y cuáles no. Porque la realidad es la siguiente, o sea, hablamos de universalidad de derechos y demás, ¿sí? Pero cuando los países tienen que ratificar, ¿sí?, una convención o hacer cumplir una convención que, por ejemplo, la que está vinculada a la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Internacional Penal, ¿sí?, vamos a ver que muchos países, sobre todo las potencias, han suscrito los tratados pero no lo han ratificado. Es así. Por ejemplo, cuando fue la Guerra de los Diamantes en Sierra Leona, ninguna de las potencias, o sea, y hasta que intervinieron se murieron 600.000 personas. Entonces esto de la universalidad es como que decir, bueno, pero ¿quiénes son los que definen la universalidad? Por ejemplo, cuando ustedes cursen público van a ver lo que se llama el ataque preventivo, que fue inventado por Estados Unidos en contra de todos los tratados de derecho internacional, ¿sí? Van a ver que ustedes tienen, en derechos humanos tienen el derecho a la guerra y el derecho de la guerra. El derecho de la guerra está vinculado con la protección que tienen todas las personas durante un conflicto bélico. Y el derecho a la guerra está vinculado con aquellos ataques, con aquellas situaciones que pueden llevar a una declaración de guerra. ¿Sí? Cuando fuera de las Torres Gemelas, el tema del ataque preventivo no existía. Fue inventado por Estados Unidos para llevar adelante un ataque por si las dudas. O sea, yo voy a atacar un país, ¿sí?, que está cruzando el océano porque considero que puede ser un peligro en el futuro. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos un acto de poder de una potencia definiendo algo que lo habilita a llevar, ¿sí?, a hacer algo. Pero bueno,
Y acá lo que decíamos con Roque, el tema de los patrones culturales. O sea, nosotros tenemos, sobre todo si ustedes el día de mañana les toca ser agentes, ¿sí?, judiciales o intervienen como abogados, fiscales, o ya sea jueces, por ahí se les puede presentar estos conflictos que están vinculados con la norma penal, ¿sí?, y patrones culturales. ¿Cómo puedo hacer para condenar a una persona, ¿sí?, como, qué sé yo, autor del delito de trata de personas, si en realidad todo el expediente me dice que él trabajaba a la par de las personas que supuestamente eran explotadas? Y si vos lo ves y le ves las manos y ves que las manos están llenas de callos y demás, y el tipo te dice, o sea, vos lo acusás y el tipo no te entiende ni siquiera de qué lo estás acusando. Pero bueno, esas son discusiones que escapan a lo que es el derecho penal. El derecho penal, digamos, debería intervenir, ¿sí?, debería intervenir como última ratio. Sin embargo, como es una herramienta que ha sido utilizada políticamente en los últimos tiempos, es más fácil sancionar una norma penal y decir, bueno, vamos sobre esto, que en realidad articular políticas y organismos, ¿sí?, para llevar una política social, ¿sí?, y concreta sobre determinada cuestión. ¿Sí? Pero bueno, el delito de 140 es un delito claramente doloso. ¿Sí? Es doloso, o sea, de dolo directo. Yo no me puedo imaginar, y no, la verdad que, no sabía que la estaba sometiendo a servidumbre o a esclavitud. Pero si la tenés encadenada en tu habitación y la tratás, pero no sabía que... Me equivoqué, pensé que era otra cosa. Entonces, dolo directo. El artículo 140 es una figura de dolo directo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la víctima, ¿sí?, si la víctima dice, no, yo consiento someterme a esclavitud? ¿Se puede pensar en coacción? Es indisponible el derecho a la libertad. No puede, o sea... En público. Yo creo que depende si realmente es consciente de la situación en la que se está poniendo. Nadie puede consentir ser explotado. Yo creo que podés. Yo creo que se Yo puede. creo que podés. Creo que podés. Se puede consentir, pero no es indisponible. Pará, de hecho te voy a dar un ejemplo. Es contradictorio la explotación y el consentimiento. Pero pensarlo así, una persona que sexualmente tiene un morbo con la esclavitud y queda atada en una cama durante 15 horas. Y voluntariamente se ató en esa cama con su marido. ¿No se puso en un estado de esclavitud a disposición de la otra persona? Pensá. Permitime que yo me tapo la cara. Estoy dando un Yo igual ejemplo. pensé por lo mismo por el mismo lado. Ejemplo donde la persona se pone en un estado de esclavitud. Se No pone... tiene validez el consentimiento. Para mí la explotación y el consentimiento son contradictorios. No. No tiene validez el consentimiento que dé la víctima. Está en vulnerabilidad, está en una situación de vulnerabilidad. No sé. Saquemos el ejemplo de Juan porque creo que hay un consentimiento, o sea, no hay un ataque hacia la voluntad de la víctima que vos me planteás, Juan. No, por eso yo creo que no hay un ataque en ese caso. Por eso lo planteo. No, pero está bien, pero no estamos hablando de ese caso porque claramente hay voluntad de la otra parte. Pero supongamos que una persona, ¿sí?, está sometida a esclavitud y no tiene ningún contenido de nada del que vos mencionaste, sino que, qué sé yo, tengo un compañero de laburo que me tiene atado con una cadena y me trata como si fuera un perro. Y no tiene ningún contenido sexual de mi compañero. No, pero aparte de contenido sexual no, pero estoy pensando de que el ejemplo de que la persona puede estar de la cabeza, digamos, mal, para lo que socialmente consideramos, y puede consentir ese tipo de cosas. Yo creo que puede existir un consentimiento. Vos sabés que a vos te veo viendo la película esa 50 sombras. Hay una película, pero hay una película que me no me parece que te leíste todos los libros. Una cama, por eso lo pensé en que el marido no sé si se muere o qué le pasa, y que es todo un terror y que queda toda la noche. Por eso lo pensé, pero... Sí, claro, te la contaron en la película. Para mí si está afectado el bien jurídico de la libertad, el consentimiento de la víctima no tiene ningún valor, justamente porque no está ejerciendo su libertad para dar el consentimiento.
En realidad, en el 140 está más vinculado con lo que dijo Roque, ¿sí? El Estado no puede tolerar, ¿sí? No puede tolerar que una persona, ¿sí? Que una persona se someta a esclavitud. Entonces, no hay ningún tipo de consentimiento, ¿sí? Para que una persona se someta a servidumbre, ¿sí? Esto también es argumentado vinculado con la trata de personas. ¿Sí? En la trata de personas hubo una gran discusión sobre el tema de sobre todo en el tema de lo que es la trata de personas, pero más que nada con la explotación sexual. ¿Sí? Porque vieron que la trata de personas, ¿ustedes vieron trata de personas? Si no la vieron, la van a ver creo que con la doctora Castro o Lisandro. La trata de personas tiene distintas facetas, o sea, o distintas finalidades. Puede ser trata de personas con finalidad laboral, con una cuestión vinculada a los órganos, ¿sí? O la más conocida, que es la trata de personas con una finalidad o contenido sexual, ¿sí? En ese supuesto se discutía sobre el tema del consentimiento de la mujer. Básicamente lo que se decía es, ¿qué pasa con el consentimiento? ¿Es válido o no es válido? ¿Sí? En principio, la norma, que era la 26364, hablaba del consentimiento, podía demostrarse que había existido consentimiento y que eliminaba la tipicidad de la norma. ¿Sí? Esto llevó a muchas discusiones. De hecho, dentro de la discusión se dieron, digamos, fuertes discusiones entre distintos sectores del feminismo, ¿sí? Y logró imponerse aquel sector del feminismo que decía, no puede haber ningún tipo de consentimiento. Siempre vamos a estar en presencia de un consentimiento viciado, ¿sí? Entonces, Néstor y Garza quiere responderles con el 19. No sé si en referencia al tema de trata de personas o no. La cuestión es que con la última reforma, creo que es la ley 26845, se dijo que no hay ningún tipo de consentimiento, que siempre el consentimiento va a estar viciado. ¿Sí? Esta misma norma, referida al consentimiento, hacen el paralelismo, ¿sí? Con el 140. Entonces te dicen, no, el consentimiento no tiene validez acá. ¿Sí? No tiene validez. Distinto es con el 141. En el 141, que es la privación ilegítima de libertad, algunos autores entienden, ¿sí?, que el consentimiento libremente prestado tiene validez. ¿Sí? Pero eso es en el 141, chicos. Lo remarco bien esto, ¿no? Porque antes lo solían preguntar. 140, consentimiento no tiene validez. 141, para la mayoría de los autores, tiene validez el consentimiento. ¿Sí? Profesor, ¿y no podría ser eso el síndrome de Estocolmo en el 141? Entonces, no, el 141 es otra conducta que nosotros vamos a ver ahora. ¿Sí? Quizás el síndrome de Estocolmo que vos decís está más vinculado con el 142 bis, que es el secuestro coactivo. ¿Sí? El secuestro coactivo o la privación ilegítima de libertad coactiva, como dicen algunos autores. Bien, la última cuestión que quiero apuntar sobre el tema del consentimiento en la trata de personas es que algunos dicen, pero pará, nosotros estamos estableciendo una presunción de derecho. ¿Sí? La norma entiende que no existe ningún tipo de validez. ¿Y qué pasa con aquellos casos en los cuales existe una voluntad, ¿sí?, libremente, estamos hablando de una voluntad libremente prestada por la mujer, ¿sí?, para consentir un acto de contenido sexual? Entonces, ese consentimiento de la mujer no puede expresar una voluntad. Entonces algunos, y es ahí en esto en donde está la discusión más áspera de tanto un sector del feminismo como otro sector, ¿sí?, que a su vez es acusado por decir en realidad, ¿sí?, esto encubre una visión machista que entiende que la mujer puede consentir su propia explotación y demás, ¿sí? Pero van a ver que si ustedes empiezan a estudiar esos temas, van a ver que el eje está ahí. Una mujer puede consentir su explotación. Un sector les va a decir, no,
siempre el consentimiento está viciado. El otro sector le va a decir, pero pará, entonces si vos decís que las mujeres no tienen consentimiento, quiere decir que no tienen voluntad, entonces indirectamente está diciendo que la mujer no puede expresar su voluntad y que es una cosa. ¿Sí? Y si quieren ir más profundo, van a ver, por ejemplo, qué sé yo, en la historia de la sexualidad de Foucault, que les habla de que el hombre siempre quiso manejar, ¿sí?, la sexualidad de la mujer o el cuerpo de la mujer. Si fuera una mujer la que manejara y la que hiciera la trata, la que administrara a las mujeres, pregunta, digo yo, ¿no? Y si fuera una mujer, la que maneja el lugar donde se regentea y qué sé yo, ¿sí?, termina siendo acusada por trata. De hecho, yo tengo un estudio de campo sobre el tema y van a ver que existe creo que son el 56% de procesados son hombres y el 44% son mujeres. Y de condenadas mujeres como autoras de trata tienen el 33% y el 36%. Y la mayoría de las mujeres que son condenadas o que son procesadas fueron víctimas previamente. Lo que pasa es que si nosotros tomamos, siguiendo en este tema a Bourdieu, ¿sí?, estas mujeres aprenden, ¿sí?, unos determinados hábitos, se hacen de un capital determinado. Cuando hablamos de capital, es el comportamiento que uno adquiere, ¿sí?, para adaptarse a determinada situación. Entonces, estas mujeres que eran explotadas en un momento, ¿sí?, en ese hábitat, aprendieron determinados comportamientos que les sirvieron ¿para qué? Para que no fueran castigadas, para que no fueran golpeadas, ¿sí?, para de a poquito empezar a mejorar esa situación. Entonces ese ámbito la llevó a adquirir determinados conocimientos que después terminan aplicando. ¿Sí? Y esa mujer que empezó siendo explotada termina siendo la que regentea el lugar muchas veces, a veces no, ¿sí?, muchas veces termina siendo la que regentea el lugar y termina siendo acusada por trata de personas. ¿Sí? Para esta situación, la norma penal, porque el legislador en este caso, digamos que lo previó esta situación. Entonces, a través del artículo 5 de la ley 26.364 te dice que aquellas personas que están acusadas del delito de trata y que previamente fueron víctimas de ese delito, ¿sí?, su conducta no va a ser punible. Entonces... Doble negocio para los tratos, de verdad. Es como mandar a un chico a robar, es como mandar a un chico a robar, doble negocio. Es que en realidad las mujeres son utilizadas las utilizan como captadoras. Generalmente las mujeres son las que regeneran el lugar, pero son las que captan a las próximas víctimas. ¿Sí? Igual el artículo 5, que habla de la no punibilidad en el caso de trata de personas, no se aplica. No, o sea, yo sinceramente creo que he visto 1 o 2 casos. Un caso creo que lo aplicó la Cámara de acá y el otro creo que lo aplicó un tribunal de capital, pero porque no lo sacó más que nada por una cuestión probatoria. ¿Sí? Entonces tenemos que las mujeres son el 44%, ¿sí?, son procesadas. El 33 o el 36, no me acuerdo bien, son condenadas. Y en el delito de trata de personas, explotación sexual, son el 99% de las víctimas. Si uno compara el número de procesamientos y condenas con delitos comunes, ¿sí?, se multiplica por más de 10. Entonces, más allá de lo que es la ideología y demás, ¿sí?, porque a veces, o sea, la realidad es la siguiente. Uno puede tener determinados pensamientos o determinada ideología, pero lo que no miente son los números. Eso es indudable. ¿Sí? Los números a veces son irrefutables. Igual un investigador, ya que está Roque por acá, un día dijo, sí, pero cuando uno carga los números siempre pone las determinadas variables que va a buscar, entonces a veces los números ya están dirigidos en una investigación. Yo le dije, bueno, pero a vos no hay nada que tenga bien. Así que bueno, eso es el 140, tema del consentimiento es importante, ¿sí? 141, será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.
ya les aviso que ilegalmente es un elemento normativo del tipo penal. Entonces ya, como es un elemento normativo del tipo penal, nos está definiendo una determinada característica de la conducta. ¿Qué cuál es? La ilegalidad de la privación de la libertad. ¿Sí? Yo antes, cuando, previo a la pandemia, me gustaba decir, bueno, supongamos que es viernes, ¿sí? Estamos en el aula, yo llego con una cadena, pongo una cadena, ¿sí? Y un candado. O digamos que pongo la cadena del candado cuando está haciendo la hora de que ustedes se retiren. Y les digo, chicos, no los dejo salir. Porque vamos a tener clases ahora, ¿sí? Hasta las 10 de la noche. ¿Qué me van a decir ustedes? Supongamos que no se animan a confrontarme y quieren salir o no pueden sacar la cadena porque yo tengo la llave o la tiré o lo que fuere. En cualquier caso, mi conducta lo que hace es impedirles a ustedes es su desplazamiento físico, su libertad locomotiva. Yo me quiero ir del lugar, pero esta persona, que es el docente, me lo está prohibiendo. Con la conducta que desplegó me está impidiendo que yo me desplace locomotivamente. Está afectando mi libertad de locomoción. ¿Sí o no? ¿Tiene que ser una cuestión meramente material que lo impida o puede ser una cuestión por ahí de... Por ahí, porque acá es con coacciones, yo lo pienso, pero ¿podría ser algo que no fuera materialmente una imposibilidad física para tu locomoción? Y, por ejemplo, con coacciones, ¿cómo sería? No, porque pienso yo, te digo, bueno, todos los que se vayan ahora van a estar desaprobados y les voy a, no sé, y te invento una excusa donde te obligo a quedarte y te retengo, legítimamente, pero te retengo, pero sin atarte, sin cerrarte las puertas, sin atarte nada. ¿Cómo lo Sí, en caracteriza? realidad el ataque a la libertad, vieron que la norma no tiene previsto las formas, ¿sí? No es como creo que el ejemplo, creo que lo mencioné en el apunte, no tiene dispuesto formas como sí las puede tener en el Código Español, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que se puede desarrollar más allá de cuestiones físicas, como por ejemplo el caso de la cadena del candado. Yo puedo impedir que ustedes se vayan con una amenaza, una intimidación, ¿sí? En ese caso, habrá que ver, ¿sí? Si el hecho de decirles que yo los voy a desaprobar tiene la idoneidad suficiente, ¿sí? Como para que tenga relevancia penal. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Puede ser una intimidación si, por ejemplo, estamos cursando por Zoom y un profesor dice, bueno, son 120, van a quedar 20 a fin de año? O sea, casi al terminar la cursada, ¿puede llegar a ser una intimidación eso también? Y era muy, muy parecido al repita ejemplo que muchas decía veces Juan como Manuel. chiste. ¿Cómo? Era muy Aunque parecido lo al ejemplo repita que varias decía veces. Juan Manuel. Claro, varias veces como un chiste lo puede repetir, pero uno se siente intimidado. Dice, de esos A mí- 140, ¿cuántos quedamos? Es que yo te lo voy a decir, a mí me lo dijeron en el ingreso a la facultad. En teoría general, me acuerdo. Lo decía un profesor de civil de hace muchos años, a mí me lo contaron. La gente, a ver, bueno, chicos, son 80 chicos. De estos 80, 40 quedan en el primer parcial y en el segundo parcial van a aprobar 5. Y lo primero que uno hace es mirar alrededor a ver, o sea, porque uno nunca piensa que va a desaprobar. Mirás alrededor para ver, bueno, este se va en el primero, acá en el segundo. Y la profesora redobló la apuesta porque dijo, de esos 5, solamente uno, con mucha suerte, se va a recibir. Entonces ya en la primera clase y está buscando trabajo o otra carrera. Pero bueno, no sé, porque eso era muy motivador antes. No, pero bueno, profe, para que se entienda, porque si no queda en el aire. Que uno cuando obliga a alguien a tolerar en contra de su voluntad, con cierta amenaza o cierta comunicación, está haciendo realmente una coacción. Más allá de intimidarlo o no con la amenaza, está haciendo una coacción. Si yo privo a una persona de su libertad, digamos, lo retengo en un lugar, con esa amenaza podría configurar el tipo penal de 141. Esa es la pregunta. Sí. Por eso le quería consultar. Para mí sí se podría, no necesitaría materialmente la ejecución de algo. Por eso se lo pregunto. Sí se podría. Lo que pasa es que yo en el ejemplo que vos marcaste, marqué el tema de la idoneidad, ¿viste?
Bueno, sí, pero pongámosle otro ejemplo. Pero supongamos que yo digo, mira, Juan Manuel, si vos salís de la clase acá, yo tengo un conocido, ¿sí? Que sabe dónde está tu hija ahora, o tu novia, o tu madre, o tu padre, y si vos salís de acá, le va a pegar un tiro. Y vos sabés que yo soy un tipo peligroso que se puede llegar a cumplir. Tu libertad está restringida, ¿sí? Y además se puede dar a otra figura. Pero bueno, entrándonos en la figura del delito contra la libertad, se encuentra restringida, ¿sí? Bien. El que legalmente privara a otro de su libertad personal. Decíamos que esta figura sí, era amplia. ¿Es una pregunta? Sí. Sí. Acá, Pagani. ¿No se debería pensar un poco más restringido el término libertad? Porque cuando ya arranca lo abarcativo, digamos, ya podemos pensar en un montón de situaciones y ahí es cuando lleva la duda, ¿no? Entonces, ¿no se podría pensar en un poco más restringido el tema de la libertad o una definición en concreto de libertad? ¿Pero a qué te referís con abarcativo? Por ejemplo, con el tema de la amenaza, por ejemplo. Con lo de que, por ejemplo, con el tema de los profesores. Es algo insignificante, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que como hay un término tan general de libertad, es que en realidad yo hice una digamos. pequeña introducción, sí, yo hice una pequeña introducción y hablamos de que el término libertad es como muy vago, muy amplio, y en realidad es la esencia de toda norma, ¿sí? Pero Claro. nosotros acá tratamos de reducirlo a lo que es la libertad en tu posibilidad de decidir, ¿sí? Sobre tu capacidad locomotiva, porque estamos hablando de la libertad locomotiva. Supongamos, supongamos que vos, imaginemos que estamos en el aula, ¿sí? Y vos, Gonzalo, decidiste irte. Y yo te digo, no, flaco, vos de acá no te vas. Le puse la cadena a la puerta y te digo, vos de acá no te vas. Y vos decís, no, pero yo me quiero ir. Ahí es cuando vos ahí tomaste una decisión, ¿sí? Tomaste una decisión, ¿sí? E intentás ejecutar esa decisión, que es en este caso salir del aula. Mi accionar, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo te lo está impidiendo. Ahí lo que yo pensaba, que yo creo que, o sea, en concreto se restringe la libertad en sí, ya locomotiva. Claro, está bien. Ya me había perdido, claro, está bien. Ahí entendí. Sí, tenés cuidado porque... Ahí sí sería una amenaza porque... Tenés cuidado porque nosotros hablamos de libertad locomotiva acá. En el del 140 en adelante hablamos... ¿Sí? Pues después vas a tener libertad de asociación, libertad de... Eso es otra cosa, no entran acá. Acá estamos hablando de libertad locomotiva. Claro. Ya en algo, digamos, constitucional. El derecho a... Sí, en realidad nosotros, por eso yo hice una introducción con normas de carácter constitucional, ¿sí? Y traté de ir llevándolo y traté de reducir el tema libertad, porque algo es más un poco, específico. como decís, es muy amplio, es muy vago, pero a nosotros nos interesa la libertad de locomoción, sobre todo en el 141 y siguientes, ¿sí? Y pensá que en el 140 vos tenés una persona que además depende de la voluntad de otra, ¿sí? Está su voluntad, ¿sí? Su voluntad está supeditada a lo que quiere el autor, ¿sí? Por eso para mí los casos de servidumbre o reducción a esclavitud terminan siendo son muy graves, ¿sí? Vos lo que ves en un caso de eso es una persona reducida al estado de cosa. Vos imaginate una persona que está encadenada en un lugar y que es tratada como un perro y es golpeada y todo lo demás como si fuera un animal. No, ni hablar. Son terribles. Los casos que yo he visto de reducción a la servidumbre son terribles. ¿Y hay una estadística grande de eso? ¿Amplia? No porque son delitos, no son la generalidad, porque son delitos aberrantes. ¿Sí? Claro, no, yo pensaba, ¿no? Que son delitos como muy
de los primeros, Sí. seguramente de hasta de lo que cuando se creaban las constituciones, y digo, claro, es como me parecía muy hasta terrible tener que seguir viéndolos, ¿no? Como el tema también el caso de tener que seguir dudando de la propiedad privada, por ejemplo. Pero bueno, me doy cuenta ahora que hay que seguir teniéndolos para que estén ahí. Igual el tema de la propiedad privada es un tema, es una discusión política mezclada con medios y demás. Ahí ya es un debate de otro tenor, ¿sí? De otra índole. Ojo, igual hay un tipo penal, ¿sí? Igual hay un tipo penal que tiene previsto el tema de las usurpaciones. Eso no se va a discutir, claro. ¿sí? No me falta que se discuta O sea, eso. las conductas que violan, ¿sí? Las conductas que violan los tipos penales son delitos. Bien. Sí. O sea, es así. Después, si querés, se pueden mezclar un montón de otros temas, pero no sé, si no, por algo están en el Código Penal. Pero bueno. Profe, hago una salvedad. Yo tengo clase ahora a 6:30 de elementos. Así que me retiro, si puede ser. Sí, no hay problema. Bueno, el 141 es un delito doloso también. Muchas gracias. ¿Sí? Es un delito doloso. Algunos admiten el dolo eventual. Por ejemplo, Creus, cuando hablaba de privación de legítima libertad y quería justificar el dolo eventual, hablaba del ejemplo del guía en la montaña, ¿sí? Que sabía que iba a haber una tormenta, subía a la cima de la montaña y ahí dejaba a la persona que había llevado de guía, ¿sí? Entonces decía que ese guía podía haber previsto que los iba a agarrar la montaña en la cima, los iba a agarrar la tormenta, perdón, en la cima, ¿sí? Y que con ese hecho, digamos, privaba de la libertad al turista o al alpinista. Para mí es un ejemplo muy rebuscado, pero bueno, no sé. Yo creo que es una figura del dolo directo y algunos entienden que también puede admitir el dolo eventual, ¿sí? No hay sujetos especiales, ya sea víctimas o sujetos activos, ¿sí? Chicos, no hay problema, los que se tienen que retirar no hay problema porque las clases están subidas en el campus, así lo mismo que yo diga ahora va a estar en el campus. No hay sujetos especiales, ya sea víctimas, ¿sí? O victimarios. En el caso de que nosotros tengamos un funcionario, ¿sí? Un determinado funcionario, puede ser que tengamos una de las figuras previstas en el 143 o en el 144, ¿sí? Pero si el autor no es un funcionario público o es un funcionario público pero desarrolla el acto fuera de sus funciones, ¿sí? Ajeno a sus funciones, entonces va a quedar encuadrado en el 141. Si el autor comete la privación ilegítima de la libertad mientras desarrolla sus funciones, entonces vamos a tener que ir a una figura especial, ¿sí? Que va a estar en el 143 o en el 144, creo que bis, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? Claro. No se crea la posibilidad, no se existen, la doctrina no crea la posibilidad de un dolo eventual o la figura de dolo directo en este tipo de privaciones de legítima libertad. No, sí, la doctrina sí lo considera. Sí, está bien. Sí. A mí me parece que no, crear un dolo eventual es medio raro, ¿viste? Pero la doctrina entiende que se puede dar el dolo eventual, ¿sí? No, dolo yo directo lo pensé recién en el caso de que vos, por ejemplo, tuvieras un resultado más allá de la privación de legítima libertad que no fuera tu intención final, pero si sucediera no te importaría privar a alguien de su libertad con el fin de obtener determinado resultado. Ese como desmedro de intentar decir, bueno, no es mi objetivo principal, no hay un dolo directo de la intención, pero si te sucede no me genera ninguna indiferencia. Ahí el delito sería un medio. Sería como un medio. Ponele. Sí, por ejemplo, a ver. Hacen las dos cuestiones. Sí, qué sé yo, a mí los casos, o sea, el dolo eventual mucho no me convence, pero algunos sí te lo pueden tomar, ¿sí? Algunos autores que digas el dolo eventual no está mal. De hecho,
supongamos, la clase de ustedes termina a 6:30, ¿no? Mm. Son 6:38. Ustedes podrán decir, doctor, me está privando de mi libertad. Yo quería ir a pasear, ¿sí? Quería ir a, no sé, a la despensa y demás. Uno podría decir eso, ¿o no? ¿Sí o no? Y otros también dijeron que tenían que usar otra cosa y se fueron. Nadie nos está reteniendo acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué la conducta que yo estoy desarrollando ahora no es delito? Porque hay consentimiento de nuestra parte estando acá. Y somos libres de irnos también. Examen es así. Yo soy el fiscal y digo... Entonces supongamos que el ejemplo del parcial es, el fiscal acusa a Julio Ortiz porque tenía que liberar a los alumnos a las 6:30 y eran las 7:20 y los seguía teniendo en una pantalla. Entonces el fiscal entiende que es el delito previsto en el artículo 141, que existe una privación ilegítima de la libertad. ¿Y ustedes qué van a responder? Que no hay ninguna privación de la libertad. En Que no hay principio. ninguna privación de la libertad, ¿por qué? Porque cada quien es libre de irse de la reunión de Zoom si lo desea. No hay nada que materialmente nos impida el irnos. Psicológicamente tampoco. Exactamente, o sea, no hay... Yo podría, ya que hablamos de fundamentación jurídica y demás, como dijo una compañera o un compañero por ahí legítimo, yo diría que en realidad no existe delito porque los alumnos se quedaron de manera voluntaria, ¿sí? Además. Se quedaron de manera voluntaria y la norma penal claramente habla de que tiene que haber un atentado contra la libertad locomotiva, ¿sí? También uno podría ponerse más fino y decir, che, pero pará, que el docente esté dando clases, ¿puede afectar la libertad locomotiva? También uno podría decir eso, pero en principio yo diría, los alumnos se quedaron voluntariamente y como estamos hablando de delito contra la libertad, lo primero que tiene que estar afectado es la libertad y la voluntad de la persona. Y los alumnos se quedan de manera voluntaria y ninguno tenía el consentimiento viciado ni nada de eso. Que también depende ¿Sí? de la persona, profe, también si un profesor tiene la posibilidad de generar ese medio idóneo para que la persona se quede en contra de su voluntad. Porque también depende de la persona, hay gente que le importa un montón y ya estaría dispuesta a hacer cualquier cosa, y hay gente que no. Capaz hay gente que no le importa la materia, se levanta y se va y no tiene ningún escrúpulo. Entonces, también depende del sujeto, yo creo. Más allá de- ¿Cómo escrúpulo? ¿Metiste escrúpulo? Bueno, no tiene ningún problema Es en un salir. poco exagerado. No tiene ningún problema en salir del Zoom, no le calienta irse cuando se tiene que terminar la clase. ¿Me explico? Mira, yo, o sea, no te voy a mentir, yo era de los que por ahí llegaba tarde y cuando se aburría se iba. O sea, capaz que llegaba y a los 5 minutos me aburría y me iba. No voy a decir, no, era el primero en llegar y el último en irme, nada. Pero bueno, igual yo mencionaba este ejemplo como un ejercicio más que nada para que ustedes, ¿sí? Más que nada para que ustedes vean cómo pueden contestar, ¿sí? De manera jurídica utilizando determinadas cuestiones que son referidas al tipo penal, ¿sí? Yo siempre digo que la argumentación, ya sea en derecho o en lo que fue penal, civil y demás, es como si uno fuera un verdulero, ¿sí? Yo tengo una verdulería en la cual hay una verdulería y en la manzana hay 4 verdulerías. Y yo tengo que vender las naranjas que tengo, o las manzanas, lo que fuere. ¿Yo qué es lo que tengo que decir? Que son las mejores naranjas de la manzana. Que las naranjas o las manzanas que yo vendo son insuperables. Mirá, no sabés, esta moño azul es especial. Y encima está en promoción, llévatela. Cuando uno argumenta, ya sea jurídicamente, ¿qué es lo que le está diciendo al juez? Mi propuesta es la mejor de todas. Mi propuesta, lo que yo digo, es lo que más se ajusta a derecho, su señoría. Yo sé que usted sabe de derecho, y como esto es lo más adecuado y lo más excelente, excelso que se puede decir sobre esto, aplicando las normas, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo y que mi solución o mi propuesta es la mejor. Entonces, palabra más, palabra menos, uno lo que trata de vender siempre cuando argumenta que es que mi solución es la mejor posible, ¿o no? Entonces, como mi solución es la mejor posible, uno, ¿qué es lo que hace?
yo cuando digo esta manzana que tengo es la más dulce y es la mejor, estoy adornando que es una manzana, pero le pongo cualidades. Cuando yo utilizo argumentos jurídicos, ¿sí?, utilizo los mejores argumentos que yo considero y de la mejor manera posible. Entonces, cuando yo contesto una respuesta a un caso, le estoy diciendo al docente, che, la solución que yo presenté es la mejor, porque te digo esto, te digo aquello, te digo lo otro, entonces te tengo que tratar de convencer de que me apruebes. Como me dijo una docente de Reale, me dijo, estás aprobado, y yo salí tan rápido que me dijo, ¿no querés saber la nota? Y cuando me dijo la nota, me dijo, che, no sé si sos una mente brillante o un gran estafador. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la docente entendió que yo la respuesta que le había dado, ¿sí?, la había convencido, más allá de que por ahí no lo hubiera solucionado de la misma forma. Entonces, cuando ustedes argumenten, chicos, la respuesta es eso. Vayan a lo jurídico. No alcanza con decir, y mira, tengo esta manzana, llévatela si querés. No. Decir coincido con el fiscal es más o menos decir lo mismo. Yo tengo que vender mi respuesta. No coincido con el fiscal, ¿por qué? Porque el delito de hurto exige que la cosa sea totalmente ajena y en el caso que usted presentó aquí, ¿sí?, lo que tenemos que la campera le pertenecía al sujeto activo, por lo tanto, falta el elemento esencial o uno de los elementos esenciales del tipo objetivo. ¿Sí? Entenderlo de otra forma sería vulnerar el principio de legalidad. Por lo tanto, el fiscal no solamente desconoce el elemento exigido por el artículo 164, sino que también está creando un tipo penal que va en violación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Carta Magna del Ciudadano, según dijo Nauque. ¿Le van a decir algo? Mirá, les tiré 164, norma constitucional. Entonces, es eso, traten de, si van a, o sea, cuando ustedes digan, voy por este camino, ya sea que estén de acuerdo con el fiscal o que estén en contra, cuando ustedes vayan por un camino, chicos, al responder, utilicen todas las herramientas que consideren que son útiles a los fines de defender su propuesta. ¿Sí? Porque el docente no va a criticar la solución, sino que va a ver si ustedes argumentaron jurídicamente. Y ustedes tienen que mostrar que conocen el tipo penal. ¿Sí? Tienen que mostrar que, che, la privación ilegítima de libertad necesita esto, necesita lo otro. ¿Sí? Eso es lo que decía, lo que yo noté que vos me corregías, ponerle en mi solución, que quizás yo por criticarlo desde otro punto de vista que no es jurídico, evito lo... Y no es por ser autorreferencial, ¿no? Pero evito desplegarme en ese razonamiento. Por ejemplo, cuando decían de apoderamiento, sí, mirá, del apoderamiento, no, yo en la solución ni siquiera hice referencia al apoderamiento porque no era... O sea, hice un argumento por qué no definía o no fundamentaba apoderamiento. Sí, pero igual ponele, vos hablás del caso que dejé en el campus. Sí, mirá. A ver. En tu respuesta, hasta llegar a lo que vos ibas a decir, creo que eran como 15 renglones. Entonces, yo entiendo lo que vos tratás de decir y cómo lo planteás, ¿sí? Porque conozco esas herramientas, ¿sí? Pero a veces por ahí, si yo empiezo a explicar, el fiscal dijo esto, en posición en contra de esto, quizás por ahí se pierde, ¿sí? Se pierde lo concreto del mensaje que querés dar. Está bien como argumentás, ¿sí? Vos lo que tenés que pensar cuando vos escribís es que seas claro para el otro. ¿A ustedes no les pasa que por ahí uno escribe y piensa que está escribiendo de manera clara? ¿Sí? Uno a veces escribe y piensa que escribe de manera clara, ¿sí? Y después lo lee otra persona y no te entiende nada. Un buen ejercicio para eso siempre es escribir y leerlo en voz alta.
yo escribo un párrafo, digo, bueno, y lo leo en voz alta y ahí ya sé, si no tiene fluidez, ¿sí? Porque uno se da cuenta que es claro escribiendo cuando tiene fluidez. ¿Sí? Si vos escribís un párrafo que te quedaste sin aire, es porque te falta una coma. ¿Sí? O eso, algunos, no sé por qué los abogados, por ejemplo, dicen, bueno, corresponde que se le dé la excarcelación a mi defendido. Y cito jurisprudencia y te citan, esto es lo que yo digo, no estoy exagerando, y te citan 30 hojas de fallos. Te copian la resolución completa. Y quizás al juez, vieron que a ustedes les van a decir mucho que los despachantes de los expedientes no leen, o sea, dejan escritos así de gordo y no leen lo que dice adentro, ¿o no? Yo voy a decir otra cosa, digo, y no leen lo que dice adentro, porque si vos tenés que solicitar una excarcelación, ¿sí? Con una carilla y media te alcanza. No necesitas escribir 40. Porque en 40 no se entiende lo que vos estás pidiendo, no se entiende, se pierde tu argumento central. ¿Sí? Se pierde el argumento central. ¿A usted no les pasa que por ahí los mandan a leer el fallo y llega un momento que no saben de qué están hablando? Le mandan a leer el fallo que tienen 400 hojas. Siempre pasa lo mismo con los fallos, te marean más que otra cosa. O sea, vos tenés un fallo que dice 400 hojas y vos decís, pero che, ¿y esto de qué se trataba? ¿Cuál era el tema de esto? ¿Qué era importante? ¿O no? Sí, sí. A veces los fallos son largos, sí, a veces los fallos son largos, porque, o sea, el mensaje se esparce tanto que uno no llega a entender de qué se trata, quizás sea hasta de manera, quizás hasta a propósito. ¿Sí? Yo si digo que le tengo que dictar una prisión preventiva a fulanito, o supongamos, entiendo que debe dictarse la prisión preventiva de José Pérez, ¿por qué? Porque el día 15 de enero amenazó a una testigo, ¿sí? Y el día 25 de enero amenazó a la otra testigo. Por lo tanto, considero que se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para dictar una prisión preventiva. ¡Pum! Ahí está. La resolución está fundada, di los motivos, ¿sí? Si vos querés atacar esa resolución, vas a apelar y vas a decir, entiendo que corresponde concederse la excarcelación de Menganito porque no amenazó a la testigo, porque en realidad se fue a tomar un café y a charlar con ella de manera simpática, ¿sí? Y en referencia a la segunda testigo no la amenazó porque se la cruzó de casualidad en la calle, a pesar de que él vivía a 50 cuadras. Punto. Por lo tanto, considero que debe concederse la excarcelación. Ya está. Es eso. Si ya sabemos que el derecho a la libertad, o sea, no... Uno tiene que citar normas y demás, pero uno tiene que hacer o contar la historia del 19 de la Constitución Nacional. Por eso, entonces cuando ustedes respondan, chicos, traten de ser, ¿sí? Desarrollar los argumentos y recuerden que tienen que vender, ¿sí? Traten de vender la solución que ustedes están proponiendo. Y para vender la solución que ustedes están proponiendo, traten de brindar argumentos jurídicos. Sí, en este caso considero que será este delito porque existe esto, lo otro y aquello, ¿sí? O no es este delito porque esto, lo otro, o es autor por esto, o es partícipe por esto, ¿sí? Otra cosa, no se metan en temas, ¿sí? Que pueden ser complicados. Cuando uno tiene que responder o resolver un caso, trate de hablar de lo que maneja y de lo que sabe. ¿Sí? Lo digo porque generalmente, a veces, lo que sabe y lo que le piden. A veces de manera, qué sé yo, por ahí sin que nadie lo pida, usted se mete en un tema de concursos. Y por ahí lo que ustedes responden sobre concursos, por ahí es equivocado, o es erróneo, o no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, cuando vayan a resolver un caso, traten de resolverlo siempre sobre seguro. Si no les queda otra y tienen que sumar, y bueno, ahí sí, métanlo. ¿Sí? O sea,
A veces uno, como un compañero mío, con un examen, por favor, profesor, tenga piedad. Y lo puso, ¿no? Igual lo desaprobaron. Así que bueno, chicos, nada más que decirles, y bueno, nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Y hoy a la noche habilito todos los temas de delitos contra la libertad y todo lo que nosotros vimos está subido al campus, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. No. Pero el delito contra la libertad igual ya está en el campus. No sé si son más. No, son los que yo subí, ¿sí? Vamos a ver, conmigo van a ver del 140 al 144 bis. Yo no sé si con la doctora Castro o con Lisandro van a ver trata de personas. Yo creo que sí. Pero bueno, y no sé, y vamos a ver si podemos habilitar alguna clase para que ustedes vean aborto. Dale. Más que nada porque creo que es un tema que deberían ver, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? Sí, en mi caso me había quedado una duda cuando realiza la acción el funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sí. ¿Qué sucedía ahí? O sea, ¿qué se aplicaba? No, ahí lo que vamos a tener es uno de los delitos especiales previstos, ¿sí? Creo que en el 144 bis, que lo vamos a ver la clase que viene. Gracias. Tengo la duda del 173 en adelante, todas las etapas impropias y todo eso. 144 bis, primero, el funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley privase a alguno de su libertad personal. ¿Sí? Ese delito lo vamos a tratar de ver la semana que viene. Claro, pasa que son... Yo te quería preguntar los artículos que habían quedado de estafa de la primera parte, que habíamos dicho que quedaban el 173 y todos los incisos quedan en esta parte. ¿Los vamos a ver o no? Eso. Mirá, yo te voy a decir lo que solía pasar en los cuatrimestres anteriores. Nosotros generalmente los viernes llevábamos hasta estafa 172 y el 173 y demás no llegábamos a darlo porque en la segunda parte preferíamos dar delitos contra la libertad. ¿Sí? A partir del cuatrimestre pasado y sobre todo algunos temas los han, digamos, adoptado otros profesores. Yo lo que te aconsejo es que le preguntes a Castro qué va a pasar con las defraudaciones especiales y demás, si las va a dar a alguien. ¿Sí? Porque yo creo que lo tenía en agenda, pero no te lo puedo confirmar eso. ¿Sí? Lo que te puedo decir es que conmigo los viernes van a ver del 140 al 144, hasta la tortura culposa. La omisión de evitar tortura. Bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Lo que voy a tratar de hacer es, voy a tratar de terminar con las devoluciones y voy a ver si les puedo, este fin de semana, ya que es fin de semana largo, a ver si les puedo mandar un caso de delito contra la libertad un poco más complicado. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda, lo cortamos acá. Bueno, buen fin de. Vamos, buen fin de. Gracias, profe. Chao, buen fin de, muchas gracias.